Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Midnight Sessions. Para los que están presentes, si tienen algún problema en el audio, me pueden comentar aquí en el chat y corrijo cualquier inconveniente. Esta sesión vamos a tocar varios puntos interesantes relacionados con el ecosistema. Luego vamos a seguir aprendiendo a escribir códigos donde nos quedamos. Y por último, voy a abrir los micrófonos para ver en el chat si alguien tiene alguna pregunta o quiere saltar en el stage para tener una conversación en relación a algunas dudas o preguntas. Bueno, comencemos con la parte de ecosistema. Vamos a hablar en relación a dos blogs súper interesantes. Primero es sobre Midnight at Money, fue un evento en Ámsterdam. Y el otro, un resumen que hizo el presidente de Midnight Foundation en relación a los tokenomics. Entonces, vamos a estudiar. Aquí en relación al primer blog, hice un resumen con los puntos más interesantes. En el evento hablaron bastante de rational privacy, ¿no? Ese es un concepto que constantemente las personas lo comentan. Entonces es importante realmente entender el significado. Aquí comentan. Rational Privacy, esto relacionado con la privacidad programable y Selective Disclosure, ¿no? Selective Disclosure es lo que diferencia de Midnight con otras blockchains. Hay el state privado, hay el state público, y Selective Disclosure sería la decisión que tiene el developer o el modelo de negocio cuando diseña un MADApp de hacer información privada pública para en algunas condiciones específicas, ¿no? Entonces, esa opción de poder convertir la información privada en pública para algunas personas es lo que se le conoce como Selective Disclosure. CK Proofs es una herramienta bastante poderosa y realmente es el foundation para permitir implementar Selective Disclosure. En el pasado, todas las aplicaciones que utilizaban Zero Knowledge Proof eran súper complejas, ya que el developer necesitaba tener un cierto conocimiento en la parte criptográfica y en la parte de la implementación de estos Zero Knowledge Proof, que hacía el desarrollo súper complicado. Ahora, lo que Midnight busca es utilizar frameworks y bibliotecas para que el developer no necesite preocuparse con la implementación criptográfica, sino con la lógica. Entonces, usando Compact, que es el lenguaje del DSL que utiliza Midnight, podemos escribir circuitos como si estuviéramos escribiendo funciones en un lenguaje tradicional. Y Compact se ve bastante como TypeScript. Entonces, el developer tiene una barrera de entrada súper baja, ya que se siente que habla como TypeScript, la lógica como TypeScript, la sintaxis es bien parecida como TypeScript, y al escribir una función que es un circuito, a la hora de compilar el lenguaje de Compact, automáticamente el framework ya te crea todos los circuitos y material criptográfico. Entonces eso realmente bajó la barrera de entrada a varios developers que quieren hacer aplicaciones con privacidad. El futuro de la blockchain es multichain. Ese es otro tópico bastante hablado, multichain, donde diferentes networks hablan entre ellos, ¿no? Ese es un concepto súper interesante para los que hemos desarrollado en Web 2. Entendemos con servidores, hablando entre servidores por medio de APIs. Y tú utilizas la función que tú quieres y el usuario que está interactuando con tu servicio no sabe que tu servidor estás hablando con otros, sin disminuir la experiencia del usuario. Imagínense poder hacer eso con blockchain. Entonces Midnight promete crear esa conexión entre diferentes blockchains. Midnight aquí hablan en relación a un punto súper interesante que es Privacy Enhancing Benefits of Public Blockchain. Entonces, al final le dan opción al developer, ¿no? Entonces, ¿quieres privacidad? Hay blockchain de privacidad. ¿Quieres públicas? Hay blockchain públicas. Pero Midnight no es una ni otra, sino te permite manejar en todo ese rango de opciones con Selective Disclosure.
y Compact es el gran compañero de trabajo para los developers, ¿no? Entonces, todos estos puntos fueron presentados en el evento de Amsterdam Money 2020. La semana pasada hablamos también un poco de tokenomics, hicimos un deep dive en el white paper. Ahora el presidente de Midnight Foundation hizo un resumen súper interesante. Vamos a ver aquí el resumen que hizo en relación a los principales ítems del white paper. ¿Cuáles fueron esos ítems? Primero mencionó, vamos aquí a bajar un poco el zoom. Primero mencionó sobre Knight, ¿no? Habíamos comentado que Knight va a tener un market cap de 24 billones de tokens y va a tener ciertas funcionalidades. Y él las enumeró aquí. Una va a ser generación de recursos, ¿no? Al tener Knight, vamos a poder generar Dust. Habíamos hecho la comparación de sistemas de energías renovables, donde uno era la fuente y otro era la batería que se cargaba. Luego va a funcionar como recompensas para los block producers, ¿no? Los operadores que generan los bloques van a ganar Knights por su trabajo. Gobernancia descentralizada, otro tema bien importante, y Knight va a ser el token de la gobernancia. Y incentivos del ecosistema. En Midnight vamos a tener una reserva y vamos a tener tesorería. En la tesorería va a acumular Knights. Y con esos Knights se va a promover el crecimiento del ecosistema. Y luego, ¿para qué sirve Dust? ¿No? Dust no hay un market cap. Dust es el recurso para efectuar transacciones. Y comentan 3 puntos súper interesantes. Generation y Capacity, ¿no? Dust se genera a través de Knights. Se designa. ¿Qué quiere decir? Tú teniendo Knights, tú vas a tener que especificar una dirección shielded donde quieres acumular tus Dust. Y cuando acumulas, acá hay un tema importante en relación a esa dirección. Transaction Enablement. Entonces, puedes destinar a una dirección shielded tus Dust. Ahora, a partir de esa dirección, tú no puedes transferir esos Dust a ninguna otra dirección y va a tener un mecanismo de decay. Entonces, a medida que tus Dust se van generando a través de unos Knights, si es que retiras esa delegación de tus Knights a esa dirección de Dust, la misma energía que generaste va a empezar a caer. Entonces, la generación es proporcional a cómo se depleta tu reserva de Dust. Este punto es súper importante y se habla en diferentes lugares. Cooperative Tokenomics, un tokenomics cooperativo. ¿Cuáles son los conceptos que mencionan? El primero, un marketplace de capacidad, ¿no? Entonces, quien ya leyó el white paper, y lo habíamos comentado en la sesión pasada, pero lo comentamos de una forma bien breve, ¿qué significan estos marketplaces de capacidad? ¿Qué es eso de capacidad? Capacidad es la habilidad de poder ejecutar una transacción en la blockchain de Midnight. Y eso es por medio de Dust. Entonces, básicamente, Marketplace Capacity sería un marketplace donde se negocia Dust. La única forma ahora de generar Dust es teniendo Knights. Y si tú eres un developer que tienes una aplicación, vas a designar tus Knights a una dirección shielded que es de tu propiedad. Y de esa forma tu aplicación puede utilizar esos Dust generados. Vamos a suponer que ahora no soy un developer, sino soy un simple usuario que tengo mis Knights y quiero efectuar transacciones en la blockchain. Sin embargo, la cantidad de Knights que tengo generan una cantidad de Dust mayor a mi necesidad de capacidad de transacciones. ¿Qué hago con el Dust que me sobra? Entonces, un punto importante que había mencionado en la reunión pasada es que las direcciones de donde se acumulan Dust funciona como una batería. Si se carga en el tope, ya no empieza a cargar más, está en ese tope. Entonces, si no utilizas toda la energía que está siendo generada, simplemente se pierde. No se pierde tu Dust, sino ya no hay cómo generar más. Es decir, estás perdiendo eficiencia. Entonces, hay todo un mercado que van a hacer en relación a cómo optimizar la utilización de esos Dust de diferentes usuarios que tienen Knights. Y eso es el concepto atrás de Capacity Marketplace.
¿no? Y este va a ser un mecanismo tanto off-chain como on-chain. Y cuando hablo de on-chain, va a ser un mecanismo que va a permitir a la tesorería de Midnight acumular ganancias. Incentivos. ¿Cómo van a ser los incentivos de los block producers? En Knights. Knight va a generar esa recompensa para los block producers. Y comentan de los rewards, ¿no? Los rewards son bien parecidos a cómo se ejecuta Cardano, quien conoce Cardano. Y en relación los incentivos fueron bastante generosos. 100% del supply van a ir para los holders de 8 blockchains. 100%. Los tokens que no sean solicitados, reclamados, se van a dividir entre diferentes stakeholders. Entre ellos, la reserva de Midnight, la tesorería de Midnight, Midnight Foundation, Midnight TG, y para un proceso de minería aparte que se va a destinar más o menos 1%, 2%. Y bueno, y el token distribution, ¿no? Se va a hacer por 3 fases. Y la primera es la que todos hemos escuchado, que es Glacier Drop, ¿no? Si ya se tomó un snapshot, la forma que funcionan estos Glacier Drops es que se toma una foto del balance de todos los usuarios en una específica fecha, y en base al balance de cada usuario que tenía en esa fecha específica, se calcula la distribución de los tokens para esas direcciones. Entonces va a haber un proceso de claim de esos tokens, y quien no haga claims ya se pasa a la segunda, tercera fase. Entonces, excelente. Eso en relación al tokenomics. Hay varios puntos súper interesantes. Para resaltar los más importantes, justo ayer o anteayer, Sebastián y Charles hicieron un post que me gustaría compartirlo, donde Sebastián comentó esto. Con Midnight, ya próximamente yendo a Mainnet, están trabajando fuerte para tener hybrid apps, dApps híbridas, aplicaciones híbridas, aplicaciones que pueden combinar diferentes chains al mismo tiempo. Este es un trabajo en progress, y él muestra aquí una imagen de qué sería este indexador. Si pueden ver aquí, están mostrando algunos states de Ethereum, de Arbitrum, de Cardano, Midnight, y aquí está el state de tu aplicación en base a todas estas aplicaciones. Entonces, con esto pueden ver ese concepto que les había comentado de una conexión entre diferentes blockchains que se puedan comunicar como si fueran APIs. Entonces hay un camino muy fuerte de developers trabajando para hacer este hecho realidad, ¿no? Hybrid apps. Y en base a ese comentario que colocó Sebastián, Charles hizo un comentario. Comentó: este es uno de los puntos más importantes de la industria, junto con otros 2 tópicos: Dual Token y Capacity Exchange. Ese Capacity Exchange fue lo que les comenté hace poco, que es el exchange de cómo vender tus dApps generados a partir de tus Knights, tanto off-chain como on-chain. Y el tema de Dual Tokens Models. En Midnight tenemos Knight y Dust. Y ese mecanismo va a ser súper potente. Yo les doy un ejemplo. Aplicaciones para empresas normalmente tienen un plan de subscription. Tú pagas una cierta cantidad de dólares, fiat, durante un año. Y tu cliente va a querer un servicio. Si ese servicio tú pides a tu cliente que pague en ADAs o en Knights o en un token volátil, ¿qué va a suceder? Si el precio sube o dispara, afecta directamente tanto al empresario como al usuario. El usuario tendría que pagar más, y si baja, el empresario gana menos. Lo que hace la aplicación no sustentable. Entonces, ¿cómo cobras al cliente de tal manera que ambas partes puedan tener un sistema previsible? Con Knight y Dust. Vamos a poner el ejemplo. Yo soy dueño de una dApp y quiero, yo sé que voy a consumir 1000 transacciones por año. ¿Qué voy a hacer? Voy a comprar Knights a un valor tiempo cero, y esos Knights me van a generar una cantidad de Dust que me va a permitir hacer transacciones en la blockchain.
Si el precio de Night sube, a mí no me importa. ¿Por qué? Independiente del precio de Night, la generación de Dust es proporcional a la cantidad de transacciones que el Night está generando. Entonces yo no voy a ser influenciado con el precio. Mi capacidad sigue siendo la misma. Entonces Dual Economics permite hacer esto. Y ese es uno de los tantos beneficios. Hay otros como permitir que tu usuario ejecute una transacción sin necesidad de tener Dust. Es decir, cualquier otra persona que tenga Nights puede financiar una aplicación otorgándoles la delegación de sus Nights para que pueda generar Dust. Y eventualmente el dApp developer pagar el costo de la transacción por el usuario. Entonces eso mejora mucho el user experience, ya que el cliente lo único que necesita es tener su billetera en el frontend, en su aplicación, pero no necesita saber nada de la blockchain. No necesita comprar el token, ir a una exchange, comprar el token, hacer delegación para tener Dust. Él simplemente hace la transacción y el developer paga el costo de la transacción. Y el usuario puede pagar en cualquier token nativo. Digamos, esté en Cardano, paga en Cardano. Si estuviera en el mundo web 2, paga en Fiat. Entonces abre el abanico de posibilidades y mejora bastante el user experience, este mecanismo. Entonces, 3 puntos importantes. Hybrid dApps, Capacity Exchange y Dual Token Models. Excelente. Entonces, eso fueron en relación a los blogs. Ahora vamos a ver un poquito uno de los diarios que habla el motivo que Midnight eligió las curvas elípticas de la familia BLS en relación a Plutus Eris, ¿no? Este cambio ya fue hecho en el último upgrade, que fue en el testnet 02, pero en estas series no habíamos visto aún el motivo y cuál fue la motivación del team de Midnight para hacer ese cambio. Entonces vamos a analizar, vamos a ver algunos trade-off en este upgrade. Entonces vamos a abrir aquí el diario. Voy a aumentar un poco aquí. Y el team de Midnight nos da esta tabla donde mencionan algunos trade-off entre estos dos sistemas, Plutus Eris y BLS. Ellos comentan sobre el Trusted Setup. ¿Qué es este setup? Todo cuando se crea un circuito, hay necesidad de tener una ceremonia entre quién va a ser el prover y quién va a ser el verifier. En el caso de Plutus Eris, se necesita crear una ceremonia específica a esta familia, a este protocolo. Y en el caso de BLS, ya es una ceremonia súper conocida con estándares claros en la industria, ¿no? Entonces, aquí se tiene mayor seguridad en el sentido que fue más testeado por la industria. En relación a criptografía, mismo caso. En el caso de Plutus Eris, da mucha más flexibilidad. Sin embargo, tienen bastante trabajo de los criptógrafos a hacer las bibliotecas. Y en el caso de la familia BLS, las bibliotecas criptográficas ya son más reconocidas, tienen bastante tiempo en la industria. Entonces ya fueron battle tested, ¿no? Como se dice en inglés. Ya fueron batalladas, ya fueron testeadas, entonces hay mucha más seguridad. Ahora, en relación al tiempo de transacción, en BLS es mucho más rápido que en Plutus Eris. Aquí abajo ellos comentan una relación. A ver, vamos a ver si ellos comentan aquí. Aquí es mucho más rápido y aquí comentan cuánto demora aproximadamente el tiempo de verificación de un proof. En el caso de BLS, 6 milisegundos por proof. En el caso de Plutus Eris, 12 milisegundos por proof. Entonces BLS es mucho más rápido. Y en relación al tamaño de un circuito, para un circuito específico, el tamaño en Plutus Eris sería de 6 kilobytes por proof. Y en el caso de BLS sería de 5 kilobytes por proof. Entonces podemos ver que el tamaño de la transacción del proof es mucho menor en BLS. En relación a complejidad, por el hecho que les había comentado de que ya se tiene bastantes bibliotecas criptográficas y una ceremonia estandarizada, la complejidad de crear estos sistemas con las curvas BLS es mucho más fácil que en Plutus Eris, ¿no? Y
aplica el mismo caso para mantener las bibliotecas, ¿no? Hay mucho más gente, mucho más developer, muchas más bibliotecas que están desarrollando con VLS. Por tanto, mantener esas bibliotecas es mucho más fácil que utilizar algún tooling que sea nuevo, que no haya mucha gente utilizándolo, ¿no? Y aquí hay un trade-off bastante interesante entre Pluto Series y VLS. Este trade-off en relación al costo de los etapas recursivas. Entonces vamos a ver aquí abajo qué menciona sobre eso. En el caso de Pluto Series, el circuito es menor, pero tiene un mayor costo de CPU. Y en el caso de VLS, los circuitos son mayores, pero el costo de CPU es menor, ¿no? Entonces, ¿qué preferimos? ¿Mayor costo de CPU y menor almacenaje, o mayor almacenaje y menor costo de CPU? ¿No? Entonces ese es un trade-off, pero en el caso de Midnight prefirieron el trade-off de VLS, ¿no? Tener circuitos mayor almacenaje, sin embargo el costo del CPU en los nodos va a ser mucho menor. Entonces, y un punto que no comentan aquí es también interoperabilidad, ¿no? Hay diferentes sistemas que ya están utilizando las curvas de VLS. Entre ellos, Cardano, Identus, bastantes frameworks de proof systems utilizan estas curvas VLS, ¿no? Entonces, excelente ese cambio, y hoy en día si están implementando en Midnight con las bibliotecas actualizadas, todas están referenciadas con estas curvas elípticas de la familia VLS 12381. Excelente. Entonces, eso en relación al diario y el motivo del cambio de las curvas elípticas. Ahora vamos a seguir estudiando algunos de los materiales de la academia de Midnight. Para los que no recuerdan, el team de Midnight está entregando 8 módulos, ¿no? De los cuales 5 ya fueron liberados, y en el transcurso de la sesión estamos estudiando poco a poco este material académico. Ahorita ya estamos en el módulo 2 y habíamos estudiado algunos conceptos aquí en relación a las fundaciones criptográficas, y hoy en esta sesión vamos a estudiar algunos conceptos de smart contracts, específicamente qué son variables de estado, qué son funciones, qué son eventos y qué son modifiers. En el caso de state variables, podemos pensar como si fueran nuestra información de una base de datos, pero en una blockchain. Son datos persistentes que van a estar guardados en la blockchain. La diferencia, y comento base de datos simplemente para que piensen en un paralelo. Sin embargo, un state, una blockchain, tiene más beneficios que una base de datos, ¿no? Es inmutable, es transparente, y ahora con Midnight tiene privacidad y selective disclosure, ¿no? Pero es básicamente una forma de almacenar datos persistentes en una blockchain, state variables. Las funciones, para cada blockchain funciona diferente, pero por atrás se pueden tener estas funciones como si fueran funciones de un lenguaje de programación, donde ejecutas un cierto código y vas a tener inputs y vas a tener outputs. En caso de una blockchain, o podemos pensar que una función es como si fuera una transacción. Si la transacción se ejecuta correctamente, vas a poder hacer cambios en un state, ¿no? Habíamos hablado anteriormente del estado persistente. Entonces, si esta función pasa, podemos cambiar algún state de nuestra blockchain. En el caso de Midnight, estas funciones, cuando escribimos en Compact, normalmente la llamamos de circuitos. ¿Por qué la llamamos circuitos? Porque se puede entender como funciones. Sin embargo, lo que realmente estamos enviando a la blockchain es un proof, ¿no? Entonces, por eso se llama un circuito. Y por la magia del Compact Compiler, podemos escribir circuitos como si fueran funciones, pero después de compilar, el compiler genera todo el material criptográfico con todo el circuito del proof key, el verifier key, y el developer no tiene que preocuparse con nada de la parte criptográfica. ¿Qué cosas son eventos? Eventos son modificaciones que sucedió en la blockchain. Voy a poner un ejemplo, una transacción.
persona A mandó cierta cantidad de dinero a la persona B. ¿Cuándo esa transacción, cuándo ese evento fue ejecutado? Entonces, todos esos logs es lo que se llama evento de una blockchain. La otra vez me preguntaron, ¿cuál es la diferencia de este evento con las variables persistentes, ¿no? Este primer concepto que habíamos visto aquí, state variables. Y realmente es una duda que tiene bastante sentido. Y en el mundo blockchain, en esta parte de state variables, la llamamos como ledger, la información que tenemos en la ledger. Y estos events es logs, la información de la blockchain. ¿Cuál es la gran diferencia? Normalmente el state de ledger es lo que se puede ejecutar dentro de un smart contract. Ya los logs simplemente son datos referenciales persistentes que pueden ser usados como referencia para una UI o para otro developer para saber qué sucedió en la blockchain. Sin embargo, normalmente estos datos no se pueden utilizar para ejecutar smart contracts, que sea parte de la lógica de smart contracts, y sí estas variables de state que están dentro de la ledger, ¿no? Ahora, esa implementación puede cambiar bastante entre blockchain y blockchain, pero normalmente funciona de esa manera. Y por último, tenemos los modifiers. ¿Qué son modifiers? Pueden ser entendidos como funciones, pero son más abstractas y más generalizadas. Digamos, yo quiero que una función solo pase si el owner de un smart contract está ejecutando esa transacción. Entonces, no hay necesidad de estar escribiendo esa función en todos nuestros circuitos. Podemos llamar estos comandos que le llaman modifiers, que podemos entender como funciones abstractas para poder ejecutarlas en todas las funciones. En Midnight tenemos varios de estos modifiers. Una de ellas es, por ejemplo, si el dueño de este smart contract no ejecuta esta transacción, yo creo que este circuito no pase. ¿Cuál es otro modifier? Si es que no tiene la cantidad de DAS necesarios para ejecutar la transacción, yo quiero que falle. Y eso es más nativo, ¿no? Entonces, los modifiers pueden estar a diferentes niveles del stack de Midnight. Entonces, bueno, esos son 4 conceptos súper interesantes y los vamos a ver en el transcurso de los smart contracts de Midnight, que son state, que son los eventos, que son function circuitos, y los modifiers, que son funciones específicas que escribimos dentro de los circuitos. Excelente. Ahora, para finalizar la parte de ecosistema, solo quería hacer mención a 2 anuncios que hizo el team de Midnight y otro de Lace. En relación a de Midnight, ellos anunciaron los ganadores del último hackathon, que fue relacionado con el tema de tooling. Entonces vamos a abrir aquí el post que hicieron. Y aquí podemos ver que anunciaron los ganadores de los 5 tracks que tuvo este hackathon. El primer track estaba relacionado con librerías de Developer Experience. Y el ganador fue del team de Midnight Forge, donde hicieron una aplicación bastante interesante que utilizaron lógica en el servidor para dar servicios al cliente. Hasta ahora, la mayoría de aplicaciones que había visto, toda la lógica se ejecutaba en el cliente, ya que la cartera está en el cliente. Pero en un futuro se va a tener que implementar bastante lógica cliente-servidor. Y este team utilizó esa arquitectura para hacer su aplicación. Luego, el proyecto de Wipe fue relacionado con... a ver, déjame acordar cuál fue el proyecto de ellos. Fue un proyecto súper interesante en relación a formal methods, ¿no? En Cardano vemos bastante esa implementación utilizando algunos frameworks específicos como Agda. Este team utilizó un framework diferente que me pareció súper interesante, que mencionó que era mucho más didáctico y amigable, y el mantenimiento y la ejecución la podía hacer cualquier tipo de developer que no necesariamente sea experto en formal methods. Entonces, súper interesante que hayan empezado la discusión relacionada de formal methods para contratos con Compact. En el track 2, relacionado con CLI Tools, el ganador fue Caleb con un proyecto de Scaffold Midnight. Estos proyectos
de tener un template para el developer que inicia es súper importante, ya que muchas veces cuando estás empezando en el mundo de Midnight simplemente quieres jugar, quieres testear qué está sucediendo con las diferentes funciones, pero si ya el setup inicial de tu máquina con las bibliotecas empiezan a fallar, ya la mayoría de developers se van, ¿no? Entonces es súper importante que esta etapa inicial sea lo más amigable posible y sin falla. Entonces este proyecto se basó en tener un setup súper amigable. Y luego el segundo lugar hizo scripts con códigos abstractos para los SPOs, para los block producers de Midnight, ¿no? Midnight ya ofrece bastantes scripts y ellos incrementaron una gama de scripts adicionales a los que ya se tienen en Midnight. Súper interesante. En el track 3, relacionado a dashboards, el primer lugar hizo un proyecto donde implementaron un MCP. Súper interesante también, donde se empieza a mezclar los temas de blockchain con inteligencia artificial. Y lo que hicieron fue el cliente de inteligencia artificial, en este caso era un IDE, un Windsurf o Cursor, que puede hablar con el indexer por medio de un MCP. Súper interesante también. Y el segundo lugar implementó un scan, un indexer. Y ya para los últimos 4 tracks, el primer lugar de integrations creó un files YAMLs para poder correr un setup de Midnight en la nube escalable. Y con escalable, ¿a qué me refiero? Con un setup de Kubernetes, ¿no? Súper interesante también. Y el último track fue de Midnight Forge. Felicitaciones para el team de Midnight Forge. Tuvieron el primer lugar tanto en el track 5 como en el track 1. Y el proyecto de ellos aquí de NFT buscó integrar 3 conceptos claves cuando se quiere cooperar entre developers, que sería educación, colaboración y compensación. Entonces, bueno, felicitaciones ahí para los ganadores y les recomiendo ver el video que fue grabado de este hackathon para que vean los speech de cada uno de ellos. Y en relación al anuncio de Lace, anunciaron ya que se tiene el Lace Beta. Hace una semana, antes del anuncio de Beta, cuando queríamos tener la cartera Lace, teníamos que bajarla manualmente. Ahora ya no, la podemos bajar desde el store y utilizarla como si fuera cualquier otra billetera que la bajamos desde nuestro Explorer. Entonces ya está habilitada y esta va a ser ahora la cartera, la billetera recomendada para utilizar en Midnight cuando usemos Lace. La que bajamos de un zip file ya no va a ser más recomendada. Sin embargo, va a tener compatibilidad durante el próximo mes. Pero el team de Lace y de Midnight recomiendan empezar a usar esta billetera Lace. ¿Cómo se ve esta billetera? Vamos a verla aquí. Aquí, por ejemplo, tengo la billetera de Lace. Vamos a ver aquí. Tenemos... y aparece aquí como beta en mis extensiones. Me la bajé directamente del store. Y es bien similar a la anterior. Sin embargo, hay un tema bien interesante que fue incluido. Cuando entramos a Settings y elegimos los diferentes networks, tenemos el network de testnet y el network de Undeploy. En el network de testnet, donde utilizamos instancias hosteadas por otras personas en la nube, ahora tenemos una flexibilidad para el caso de Proof Server. Entonces, si elegimos testnet, tanto el node como el indexer automáticamente van a estar hosteadas por esta billetera, como sucede en la mayoría de las billeteras. Y en el caso de Proof Server, antes solo teníamos la opción de elegir el local network para esta Proof Server. Pero ahora el team de Lace está hosteando un Proof Server remoto. Entonces, súper interesante para los que quieren tener un Proof Server en la nube o hosteados por otra entidad, en este caso Lace. Si es que queremos utilizar un Proof Server local, es simplemente seleccionar aquí la opción de Proof. Y en el caso de Undeployed, mismas condiciones. Todo es local, tanto el indexer como el node como el Proof Server. Entonces, bueno, un nuevo update con el tema de Lace. Felicitaciones para el team de Lace que está avanzando súper rápido.
Listo. Entonces, con eso, todo relacionado al ecosistema, qué novedades tenemos en relación a tooling, a educación. Y teniendo eso ya como base, vamos a partir ahora para el tema de coding, ¿no? Entonces vamos a abrir para eso nuestro ID favorito y vamos a continuar donde nos quedamos en la última sesión, ¿no? Hace 2 semanas. Estamos estudiando todas las funciones del API. Nos habíamos quedado en estudiar. Habíamos terminado de implementar los providers de la wallet y del Midnight Provider. Habíamos entendido el state de la wallet. Y ahora vamos a estudiar estas funciones de wait for sync progress, wait for funds y build wallet and wait for funds. Entonces va a haber bastante contenido. Vamos a empezar. En el caso de wait for sync, ¿qué tenemos aquí? Vamos a pasar como argumento una wallet de tipo wallet y vamos a llamar el método state. Cuando llamamos wallet state, es importante saber que el retorno de ese método es un observable. Si aún no tienen claro el concepto de observable, les recomiendo que vayan a mis sesiones pasadas donde hablamos sobre cómo utilizar esos observables y la biblioteca RxJS. Bueno, en este caso, como tenemos un observable de wallet state, vamos a llamar a la biblioteca Rx de RxJS y el método firstValueFrom. Entonces queremos obtener el primer valor de ese observable y con el método pipe vamos a poder ejecutar funciones asíncronas directamente al observable, que en este caso es el state. ¿Qué funciones vamos a aplicar a ese state? Primero vamos a hacer un throttle cada 5 segundos. Vamos a intentar cada 5 segundos. Vamos a hacer el log de 2 variables. ¿Qué variables son estas de aquí y de dónde las obtenemos? Son de applyGap y de sourceGap. Y cada una de ellas se obtiene desde el state dentro sync progress, lag, applyGap y sourceGap. Entonces todo está dentro de state. Ahora, ¿cuál es la diferencia de applyGap con sourceGap? Vamos a leer aquí lo que nos dice TypeScript. ApplyGap es la diferencia, si ven aquí abajo, la diferencia entre el backend tip y el last transaction index. En el caso de sourceGap es la diferencia entre el chain tip y el backend tip. Entonces, para entender esto, les voy a explicar cómo funciona la billetera de Midnight. Ya fue hablado en la última sesión, pero vamos a reforzar el concepto. Las carteras de Midnight tienen que escanear todo el state de la blockchain, que son commitments. Y todos los commitments que fueran destinados al dueño de la billetera van a ser decrypted, ¿no? con la llave de encryption que tiene el usuario. Y después de hacer el decryption, vamos a poder ver el valor real dentro de los commitments. Entonces, ¿se dan cuenta? Tiene que haber un escaneo total del state de la blockchain para realmente saber cuáles de esos commitments son dueños un usuario específico de una billetera. Entonces, la forma que funciona es así. Tenemos la blockchain y tenemos un backend de la wallet y luego hay una frontend donde el usuario ve el state de su wallet. Entonces tiene que haber una sincronización en 2 etapas. La primera sincronización es entre la blockchain y el backend de la wallet, la implementación de la wallet. Y la segunda sincronización es entre el backend de la wallet y el usuario, la billetera en el frontend. Y estos son los 2 valores que se refieren a eso. El sourceGap está hablando de la primera sincronización entre la blockchain y tu backend. Y el applyGap está hablando de la segunda sincronización, que sería entre el backend y tu frontend. Entonces, acá dice, cuando es mayor a 0, significa que no fue sincronizado. Excelente. Entonces aquí simplemente estamos logueando el state de sincronización de esas 2 etapas. Y vamos a aplicar un filter al state cuando se tenga el state de sync progress y cuando el estado de sync
sea verdadero. ¿Cuándo el estado del sync es verdadero? Cuando estas dos variables que les mostré anteriormente, sourceGap y applyGap, sean 0, ¿no? Acá dice indexer 0 y tu wallet 0. Entonces, lo que está haciendo esta función de wait4sync es visualizar el state de la wallet, tanto applyGap como sourceGap, que sean 0. Y si es 0, significa que nuestra wallet ya fue sincronizada. Excelente. Y una vez que este filter retorne un valor, vamos a obtenerlo por medio de este método, first value from, ¿no? Y ahí obtenemos nuestra wallet. Ahora, esta otra función que es wait4sync_progress es idéntica a esta primera función. Sin embargo, en el filtro que aplicamos aquí al final, ya no guardamos que esté sync. Simplemente verificamos que tenga sync progress. Sync progress no es igual a undefined. Entonces, ¿qué quiere decir esto aquí? Que esta función va a guardar hasta que tu cartera empiece a sincronizarse. Y esta de aquí va a guardar al momento que tu cartera empiece a sincronizarse y que esté sincronizada, ¿no? Entonces, excelente. Estas son las dos funciones. Pero lo más importante de esas funciones es entender que dentro de state tenemos este sync progress state, que podemos obtener el estado de sincronización de las billeteras. Ahora vamos a ver la función wait4funds. Nuevamente estamos pasando un argumento wallet, que es tipo wallet, y vamos a aplicar las mismas bibliotecas de ArcGIS. Vamos a correr el state, vamos a tener un observable, vamos a usar el método firstValueFrom para obtener el primer valor después de ejecutar este pipe, que se utiliza para poder ejecutar funciones asíncronas dentro del observable. Entonces vamos a hacer un throw cada 10 segundos y nuevamente vamos a hacer un log del state para ver el state de la billetera actual. Hasta ahora todo igual a las funciones anteriores, solo que ahora vamos a aplicar este filtro del state que vamos a guardar que esté sincronizado. Entonces hasta ahí es igual a esta función que habíamos visto anteriormente, wait4sync. Vemos el state y esperamos que esté sincronizado. Sin embargo, ahora vamos a ejecutar un paso adicional. Vamos a ver el state y queremos ver el balance, ¿no? Si nos acordamos en todas las variables que tenemos disponibles de state, vamos a ver aquí nuevamente. El state nos da toda esta función de nuestra wallet, ¿no? Entonces todo esto podemos obtener de nuestra wallet. Addresses, available coins, con public key, coins, encryption, nullifier, spending coins, sync progress, que habíamos visto en las funciones anteriores. Todo eso fue estudiado en una sesión pasada. Cualquier cosa pueden regresar y ver en caso no entiendan alguno de estos términos. En este caso estamos interesados por balances. ¿Y qué token específicamente? Utilizando esta función native token, que viene de las bibliotecas de Midnight, Ledger específicamente, nos da el tipo específico de Dust. Entonces, llamando native token, nos va a dar el tipo de token de Dust y vamos a ver el balance de nuestra billetera de Dust, ¿no? Y vamos a esperar que nuestro balance, vamos a aplicar un filtro, de tal manera que solo pase un valor a nuestro observable si el balance fuera 0. Si es a 0, retorna un valor y este first value from obtiene el primer valor del observable. Si es que no es mayor a 0, significa que no hay fondos, simplemente se va a quedar esperando y preguntando hasta que tengan un fondo. Por eso el nombre de la función wait4funds. Lo que hace es esperar que mi billetera esté sincronizada y luego que tenga más de 0 Dust. Una vez que recibí Dust, él regresa una wallet. Excelente. Ahora esta función build wallet and wait for funds, lo que va a hacer esta función es realmente construir este resource, que es wallet and resource. Aquí ya hemos visto en las funciones anteriores que estábamos pasando esta wallet de tipo wallet de tipo wallet, pero aún no hemos visto cómo construir esta wallet. Esta función aquí abajo, build wallet and wait for funds, es lo que hace, es la que crea este resource, ¿no? Entonces, como resultado vamos a tener un tipo wallet and resource. Para eso vamos a pasar los diferentes links de nuestro indexador WebSocket, Node y Proof Server. Y vamos a pasar el seed de nuestra billetera y un file name.
Ahora vamos a ver qué quiere decir este file name. Primero vamos a leer el path de nuestro directorio. Lo vamos a guardar en un environment, que en este caso es sin cache. Y vamos a iniciar la wallet para que sea de tipo wallet and resource. Ahora, si tenemos el path, vamos a ejecutar lo siguiente. Y si no tenemos el path, vamos a ejecutar este código. Primero vamos a suponer que no tenemos ese file path, la dirección de ese directorio. Si no tenemos ni una dirección de directorio, significa que queremos construir nuestra billetera desde cero. Y para eso, simplemente se utiliza el constructor wallet builder. ¿De dónde viene este constructor? De las bibliotecas de Midnight. ¿De dónde específicamente? Midnight Network Wallet. Ahí vamos a obtener este constructor wallet builder. ¿Cuáles son los parámetros que tenemos que pasar? Vamos a pasar el indexer WebSocket, el proof server, node, el seed de nuestra billetera, el network ID de donde estamos operando. Para eso obtenemos con get cswap network ID. Nuevamente esta función se obtiene de la biblioteca de Midnight.js Network ID. Él automáticamente va a saber en qué network estamos trabajando y va a obtener el network ID. Y vamos a pasar el formato de logs info. Y luego de que tenemos la instancia de nuestra wallet, vamos a inicializar con start. ¿Qué significa start? Va a empezar a sincronizar. Va a empezar a leer la blockchain y querer sincronizar nuestra wallet. Excelente. Ahora vamos a ver nuevamente en esta parte de leaf que habíamos considerado que no existía. Ahora, vamos a ver si existe. ¿Qué cosa es este directory path? Si existe, aquí vamos a utilizar bibliotecas de Node para leer lo que está en este file, ¿no? Este file name que hemos pasado. ¿Y qué cosa vamos a leer de este file name? ¿Qué cosa hay dentro de estos archivos? Es el state de nuestra billetera. Entonces, acá hay un tema bien importante. Como sabemos que nuestra billetera tiene que sincronizar con la blockchain, no siempre tenemos que inicializar desde cero. Pues en algún momento podemos inicializar a partir de un checkpoint. Entonces digamos que estoy usando mi billetera y mi usuario quiere irse de la aplicación. Entonces, ¿yo qué hago? Guardo el state actual de mi billetera en un archivo. De tal manera que cuando mi usuario venga nuevamente y quiera entregarle su billetera, pueda cargar esa billetera a partir de un checkpoint y no haya necesidad de sincronizar la billetera desde cero. Entonces eso acelera y mejora el user experience para nuestros usuarios. Entonces lo que está haciendo aquí en ese momento es eso. Primero está viendo si existe ese file, está leyendo el state de ese file. Estoy aplicando esta función stream to string para convertir del formato read stream, que es de Node.js, para un string. Vamos a ver qué hace esta función, read stream to string. Aquí abajo fue declarada, ¿no? Básicamente está pasando de este formato read stream a string, utilizando esta técnica de chunks y utilizando los callbacks del método de stream. Entonces, una vez que tenemos el state, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir nuestra billetera, ahora con la técnica de restore. Y en vez de pasar el get cswap network ID, vamos a pasar el serialize, que es básicamente el state. Entonces nuestra billetera va a empezar a construir con el método start a partir de este punto. Ya no va a empezar del punto cero, sino va a partir del checkpoint. Y eso va a acelerar el proceso tremendamente. Excelente. Aquí aplicamos esta función isAnotherChain. Nuevamente esta función está implementada aquí abajo. Y lo que hace es básicamente confirmar que el state de tu wallet es la misma a la blockchain que estás actualmente. Si estás en otra blockchain, ¿no? O digamos que la blockchain fue inicializada nuevamente, fue reseteada, esta función va a fallar. Entonces lo que hace aquí es ver si está en another chain. Vas a pasar la wallet que se inicializó
en ese estado y vas a pasar un offset de esa wallet. Entonces, si es igual el estado, el offset significa que están en la misma blockchain. Si es otra, significa que este state pasado aquí no es equivalente con el network ID de la blockchain que estás actualmente. Si es igual, excelente. Esta instancia de wallet a partir del checkpoint está todo ok. Y si no fuera igual, esta función entiende, ok, no tienes la misma función, vamos a construir la billetera desde cero. Entonces lo que hace es construir la wallet con el mismo procedimiento que habíamos visto anteriormente. En vez de pasar un state, que es serialize, ahora sí pasamos el get cswap network ID. Entonces construimos la biblioteca desde cero. Entonces, lo que hace esta función es eso, ver si tienes state, inicializarla a partir de un checkpoint, y si no, se inicializa desde cero. Excelente. Después que se inicializó con start, lo que se ejecuta es esta parte del código, que está dentro de la misma función. ¿Qué se hace? Vamos a obtener el primer valor del wallet state. Entonces, wallet start significa la billetera empezó a sincronizarse. Y el wallet state me va a dar el state de la billetera después que se haya sincronizado. Entonces, excelente. Aquí vamos a tener el state con todos esos valores de la billetera que habíamos visto anteriormente, ¿no? Tus balances, tus nullifiers, etc. Ahora yo quiero ver el balance de native tokens, Dust, en mi billetera. Si el balance fuera indefinido o el balance fuera cero, ¿qué voy a hacer? Voy a esperar por mis fondos. Estos wait for funds lo habíamos implementado aquí arriba, si recuerdan. Wait for funds. Básicamente paso una wallet y espero a que esa wallet esté ya fondeada. Entonces aquí simplemente espero por fondos y cuando tengan los fondos, ¿qué hago? Retorno wallet. Excelente. Entonces lo que hicimos con esta función build wallet and wait for funds fue básicamente construir nuestra wallet, la implementación de la wallet de dos métodos diferentes, con state o sin state, y después aguardar, inicializar la sincronización, esperar que esté sincronizada y confirmar que tengamos fondos en esa wallet. Una vez que tenemos fondos en esa wallet, retornamos la wallet. Entonces, excelente. Aprendimos ahora a cómo construir una wallet en nuestro Node.js. Esta wallet tiene las mismas funcionalidades que la implementación, por ejemplo, en browser, Lace. Solo que una es implementación en Node y Lace, por ejemplo, es una implementación en el browser. Excelente. Entonces ahora, con eso, finalizamos la parte de coding de esta sesión. En la próxima sesión nos faltaría poco para finalizar todas las funciones del API, que serían random bytes, build fresh wallet, configurar los providers y guardar el state de la blockchain. Aprendimos cómo hacer restore, pero ahora tenemos que guardarla. Y una vez aprendido estas funciones, estamos listos para poder ejecutar nuestro primer smart contract del counter con este file de CLI, que es una implementación TUI, ¿no? Donde el usuario puede interactuar con una interfaz de texto y poder ejecutar transacciones. Entonces, todas esas funciones nos permiten interactuar. Ahora en el CLI vamos a poner todo junto y poder hablar con la blockchain utilizando los smart contracts que fueron diseñados en la primera parte en Counter Contract Source Counterpart, que es simplemente un contrato donde tiene un state round y un circuito que se llama increment, que después de ejecutarlo incrementamos el valor en 1. Excelente, bastante información por esta sesión. Ahora las sesiones, como había comentado en Twitter, en X, ahora están durando una semana para poder tener más tiempo de hablar de la parte del ecosistema, del coding y tener preguntas. Entonces ahora vamos a pasar a la parte de preguntas. Si tienen alguna duda o comentario lo pueden dejar en el chat. Si quieren preguntarme directamente pueden levantar la mano. Voy a habilitar aquí la mano para que puedan venir al stage. Norman. Norman lo voy a invitar aquí. Hola Norman.
Sí, hola. ¿Qué tal, Norman? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí. No, te quiero dar las gracias por este tema que acabas de dar. Lo que pasa es que yo cuando estaba pues participando, hice unos test, unas pruebas, y se me hacían eternas las pruebas, porque como estabas platicando, hacían todas esas interacciones desde cero, o buscaban, sincronizaban, y ahorita me diste muchas pistas porque estaban buscando todos estos recursos. Entonces me gustaría saber si tienes una referencia, algunos ejemplos que agilicen todo esto para si tienes un estado en el que quieres empezar o simplemente agilizar las pruebas. Claro, este ejemplo que tenemos que, bueno, nace a partir del ejemplo de Midnight y ahora lo hemos extendido para tener la parte de UI, ya utiliza esa lectura desde un file. Sin embargo, si ves aquí en la implementación, es importante que cuando llames tengas implementado esta variable, ¿no? Porque aquí espera a que tengas un environment sin cache. Entonces, aquí en tu código tienes que colocar un environment con este nombre y escribir un nombre de un file, de tal manera que puedas guardar aquí, ¿no? Entonces, si tú, a la hora de ejecutar, aquí por ejemplo, en package.json, eh, aquí, a la hora de ejecutar al inicializar esta CLI, tú quieres guardar el state de tu billetera, aquí vas a tener que pasar el environment, ¿no? Lo puedes inicializar en el package.json o ya lo puedes inicializar directamente de tu CLI, ¿no? Directamente de aquí. Y si ese environment está inicializado, automáticamente ya vas a guardar el state. Todo este API está configurado para guardar para guardar ese state. Lo importante es tener este environment. Porque si te das cuenta aquí, cuando estás construyendo este wallet and wait for funds, acá hay un if. Si el directorio no existe, automáticamente lo que va a hacer esta implementación es construir la billetera desde cero y continuar. No va a ejecutar toda esta otra parte que es cuando hace el restore, ¿no? Si tú ves aquí el restore, este wallet builder con restore solo se ejecuta si es que tienes un file name, es decir, pasas el file name y pasas un environment con el sync hash. Entonces es importante tener esas dos cosas para realmente poder guardar tu state. Y si lo pasas, se va a ejecutar. Ya está dentro de la implementación, ¿no? Entonces, esta es una implementación que ya funciona con relación al state. Perfecto. Y esta es la parte de Node. Ahora, el tema de Lace, el team de Lace utiliza la misma implementación, ¿no? Los mismos features que se tienen aquí, también tienen el team de Lace y ellos van a implementar de la misma forma. De tal manera que antes, cuando alguien abría Lace, tenía que esperar, si sincronizaba la billetera por algún motivo, tenía que esperar ahí un montón de tiempo, pero ahora va a funcionar la misma cosa, de la misma forma. Tú utilizas la billetera y ellos van a guardar el state de tu billetera en algún lugar de tu browser y cuando inicializas tu Lace, simplemente va a retomar la inicialización a partir de ese punto. Entonces va a ser mucho más rápido el proceso. Perfecto. Gracias. Perfecto, Norman. ¿Alguna pregunta adicional? Vamos a ver aquí en el chat. Ok, no hay ni una. Bueno, para terminar la sesión, quería simplemente comentarles una pregunta que me hicieron en la sesión de inglés que me pareció súper interesante y se las puedo compartir aquí. Fue relacionado con el tema me preguntaron cuánto dust se va a generar a partir de Night, ¿no? Entonces, esa información aún no está disponible. Lo que sabemos que el rate de generación de dust a partir de Night va a ser proporcional, va a ser lineal con el decay time de tu dust. ¿Qué quiere decir? Tienes Night, en el transcurso de 10 segundos vas a generar una cantidad de dust y si tú retiras esa delegación de Night a tu dirección de dust,
esa cantidad de dust también se va a ir yendo, va a suceder el decay en la misma proporción. Entonces, si pueden ver, va a ser medio que triangular la generación con el decay. Pero me hicieron la pregunta, ¿cuál va a ser el ángulo de esa pendiente? ¿Qué tanto dust se va a generar a partir de Nights? ¿No? Y esa información no la he visto en el white paper, por lo menos. Entonces, aún está pendiente que nos confirmen cuánto dust se va a generar, ¿no? Ahora, esta información depende bastante también de cuánto que va a costar una transacción en Midnight, ¿no? Porque sería una información solo parcial, saber cuánto dust se va a generar en Night, sin saber cuánto dust nos va a costar hacer una transacción. Lo que sí sabemos del costo de las transacciones, no tenemos los detalles específicos, pero sí se sabe que van a tomar en consideración la congestión de la blockchain. Entonces, lo que se quiere es tener una saturación de la blockchain a un 50%. Si es que sube a 50%, las transacciones van a empezar a costar un poco más. Si están abajo de 50%, cuestan igual. Sin embargo, hay otro mecanismo para cerciorarse de que esté en 50%. Lo ideal es 50% de saturación de los bloques. Si sube, va a costar más la transacción, vas a tener que pagar más dust, por tanto la gente va a esperar un poco para ejecutar las transacciones. Y si baja de 50%, el mecanismo de rewards a los block producers también es proporcional a qué tan lleno están los bloques. Entonces va a promover a los bloques a incluir a todas las transacciones, porque nada impide que los block producers no incluyan las transacciones. Sin embargo, pierden rewards, ¿no? Entonces, son mecanismos bien interesantes, pero como resumen, todavía está pendiente que nos confirmen cuánto dust va a ser generado a partir de los Nights. Bueno, entonces sería todo eso por esta sesión. Muchas gracias por participar. Estos videos van a estar en YouTube. Bueno, para comentarles en general, la idea de estas sesiones es ser ejecutadas durante el transcurso del año, de este año, el próximo año, y el objetivo final es que los developers tengan conocimiento claro para poder hacer aplicaciones a nivel empresarial end-to-end, y el motivo de estar estructurándolo con una parte de ecosistema y una parte de coding es que en la parte de ecosistema hay bastante tema de aprendizaje. Estamos viendo el tema de los diarios, el tema de educación, el tema del catalog, ya que la idea es utilizar bastante tooling que otros partners están haciendo. Entonces la idea es tener sinergia para poder crear un producto lo más rápido posible sin dejar de lado la seguridad. Bueno, entonces eso sería todo por esta sesión. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por participar. Chao, chao.